Hola, soy Constanza Evans. Bienvenidas a Mamás. Ninguna mujer imagina que algún día le puedan quitar a sus hijos. Incluso en el peor escenario de pareja, no concibe que la puedan someter a tal suplicio, privándola de su mayor felicidad y privándolos a ellos del amor de su cuidadora principal. Y sin embargo, esto fue lo que le pasó a Ana. En este episodio nos cuenta cómo sus hijos le fueron arrebatados en una sustracción internacional y cómo lucha hoy cada día para recuperarlos. Este episodio incluye contenido sensible. Recomendamos escucharlo en las mejores condiciones. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Constanza, muchas gracias por recibirme acá hoy. Gracias a ti por estar aquí hoy. Hoy día vamos a conversar de un tema muy importante, que es la violencia vicaria, y lo vamos a conversar a través de tu experiencia personal. Sé que es un tema muy delicado y te agradezco por estar aquí para compartir tu historia y también para ayudarnos a divulgar información que puede ser útil para otras mujeres que estén en situaciones similares, ahora o más adelante. Antes de comenzar, te voy a pedir que te presentes, por favor, como es costumbre en este espacio, con tu nombre, tu edad, de dónde eres, de quién se compone tu familia y a qué te dedicas. Mi nombre es Ana Gaivao, tengo 40 años, soy portuguesa, aunque he vivido en muchos lados del mundo. Soy administradora por formación y hasta julio del año pasado me dedicaba al reclutamiento de personal calificado, o sea, era gerente de reclutamiento para una empresa de tecnología en Madrid. Mi familia, soy yo, tengo 2 hijos lindos que se llaman Rafael y Felipe. ¿Qué edades tienen? Rafael ahora ya tiene 5 años y Felipe ha cumplido 3 añitos el 15 de marzo, fecha que infelizmente no pude compartir con él. Pero son 2 niños maravillosos que son mi razón de vivir todos los días. Gracias, Ana. Vamos a hablar de tu maternidad, de tus hijos, ¿no? Y de la situación en la que te encuentras hoy, pero creo que para poder ahondar en eso y entender un poco cómo se originó todo, tenemos que hablar un poquito también de la pareja que se originó antes que la familia, ¿no? Como para darle sentido a nuestra conversación. Cuéntame, el papá de tus hijos, que hoy en día, según entiendo, es aún tu esposo legalmente, pero ustedes ya no son una pareja. ¿Cómo fue que ustedes se conocieron? ¿En dónde? Yo conocí a Fernando en la ceremonia de apertura de nuestro curso de MBA en Estados Unidos. ¿Ya? Yo en ese momento yo tenía 28 años, él tenía 30. Yo estaba haciendo una doble maestría en políticas públicas y administración de negocios en la Universidad de Harvard y de Dartmouth. Y ahí en el primer día apareció este señor, este chico peruano, que creo que se encantó por mí. Te diría que fue amor un poco a primera vista. Tuvimos una historia, hasta más de él, te diría. Al inicio me hacía sentir muy especial, muy querida, me persiguió. Yo estaba en una fase muy bonita, muy buena de mi vida. Me gustaba mucho el ambiente ahí, me iba muy bien, tanto académica como profesionalmente. Y fue una historia muy bonita, fue una historia de amor en que yo me sentí muy querida, muy amada, muy aceptada, en que había mucho respeto, mucha igualdad, en que los planes, desde muy inicialmente, digamos que los planes de vida se alineaban, porque hablábamos, los dos queríamos tener 3 hijos. Claramente la familia era algo muy importante para los dos, no solo los hijos como nuestras familias y todo ese mundo de la familia que puede ser muy bonito. Yo sí tengo una familia que tuve mucha suerte y para mí eso era muy importante, dar algo parecido a mis hijos. Desde el inicio, que cuando hablábamos de dónde en el mundo nos gustaría vivir, que salía el tema de España, especialmente Madrid, por varias razones. No solo por mí, sino que también Fernando hablaba mucho que le encantaría poder vivir ahí. O sea, ¿tú sentías que todas las estrellas se alineaban para ustedes? ¿Que eran muy compatibles, que iban en la misma dirección? Sí, y más que nada sentía mucho apoyo. O sea, fueron los años en que estuvimos en Estados Unidos, en que yo siempre sentí que mis prioridades, mis
intereses, mi carrera profesional, eran muy importantes para Fernando y que él los respetaba. Tanto que cuando terminamos el MBA, yo tuve varias ofertas de trabajo en Estados Unidos con empresas como Bain, BCG, Amazon, y Fernando desafortunadamente no consiguió, no tuvo ninguna oferta, pero sin cualquier presión de mi parte, él se dispuso a quedar allá conmigo. Nos mudamos a Boston, él no trabajaba, yo sí. Y yo nunca sentí que yo tenía que presionar, o sea, era como que... Él estaba muy dispuesto. Estaba muy dispuesto a crear una vida juntos, una familia juntos y a apoyarnos, ya sea yo hoy por ti, tú mañana por mí. Entonces, de lo que me dices, no había nada amenazante para ti en el panorama. Tú te sentías muy tranquila. No. ¿Y a partir de qué momento ustedes formalizan su unión? ¿En qué momento también tú empiezas a desear tener hijos con él? O sea, me dices que desde el inicio había el plan de una familia, ¿no? Pero, o sea, tú te veías ser madre junto a él. ¿Cómo fluyó esto? Mira, nosotros nos conocemos en 2012 y en menos de 2 años Fernando me pidió matrimonio. A ese punto, siempre viviendo en Estados Unidos, yo no hesité. Nos casamos en 2014, en septiembre de 2014, en Estados Unidos. Y un poco como te digo, yo creo que desde que me acuerdo de ser persona, que quería ser madre. O sea, a la vez que siempre he sido una persona que profesionalmente y académicamente me ha ido muy bien, tenía ambición, quería poder usar los dones que tengo y que hasta hoy me ayudan a trabajar y a estar acá y defendiendo a mis hijos, pero para mí la familia era algo, yo quería ser mamá, y hasta hoy te digo que ser mamá es la cosa más importante para mí en el mundo. Entonces yo sabía que el día que decidiera dar ese paso, que iba a querer bajar mucho la velocidad, la intensidad. Entonces yo, ¿cómo te digo? O sea, desde el inicio, como nuestra relación era tan pareja, tan equilibrada, cocinábamos juntos, limpiábamos juntos, nunca hubo una sensación de tú tienes que hacer algo porque eres mujer, yo tengo que hacer algo porque soy hombre. Me sentía muy respetada, muy querida, muy amada. Al revés, creo que también di muchísimo, también me entregué a la relación de corazón y alma, y por eso yo creo que yo empecé a pensar tener hijos con Fernando poco después que lo conocí, porque pensé que te sentías muy segura, muy respetada. Y al final, ¿cómo llegó este embarazo? ¿Qué tal te fue con el embarazo, con el parto? ¿Y cómo te sentiste también en los primeros tiempos de tu maternidad, ¿no? Que creo que para cada mujer son diferentes y son muy importantes, muy fuertes, muy marcantes siempre. Uy, eso ya es una parte de mi vida que contrasta mucho con los años de que te hablo. Cuando finalmente decidimos tener hijos y empezar a intentar, ya vivíamos en Perú hace un par de años, porque a razón de que Fernando no conseguía trabajo en Estados Unidos, decidimos venirnos acá. Y ya habían algunas señales que me dejaban un poco incómoda, pero igual, en realidad no. O sea, incluso los primeros años en Perú, nuestra relación seguía siendo muy bonita. Yo viajaba mucho por trabajo afuera de Perú. Cuando estaba en Perú estaba muy solo con Fernando. O sea, pasábamos poco tiempo con su familia o con sus amigos, porque yo por trabajo, que seguía trabajando afuera de Perú, estabas ausente, entonces viajaba aprovechaba. bastante. Entonces cuando estábamos era muy como hasta esa pasión de enamorados, de estamos de regreso. Fue en 2018, en enero, que decidimos empezar a buscar tener hijos, y desafortunadamente fue un camino difícil. Yo en el 2018 perdí 3 hijos. 3 embarazos, 2 por pérdidas espontáneas. Uno fue un embarazo ectópico que tuvo que ser intervenido, felizmente solo con medicación. Pero son experiencias que yo creo... yo soy una mujer que en este mundo donde muchas veces no se habla de estos temas, siempre traté de dejar que otras mujeres sintieran que podían hablar conmigo sobre ello.
Tenía varias amigas que ya habían afrontado la dificultad de ser madre cuando era lo que más querían en el mundo. Pero yo creo que solo cuando lo vives lo entiendes. El dolor, la sensación de que fallaste, la sensación de que no piensas en todo lo que hiciste, si lo hiciste mal, si lo hiciste bien, si había algo que podrías haber hecho distinto. Y fue un año muy difícil. Nunca dejé la esperanza. Yo sabía que quería ser madre. Incluso me acuerdo que después de la tercera pérdida, que fue en octubre, tienes que esperar unos tiempos. Y me acuerdo que salíamos de la cita con un médico, con mi ginecólogo, y que nos dijo, miren, ya hicimos todos los exámenes, no parece haber nada errado con ninguno de los dos. Intenten una vez más, pero si no funciona ya tendremos que avanzar con in vitro. O sea, no veo otra opción. Y yo me acuerdo de decirle a Fernando, mira, si avanzamos con in vitro, que vengan 2 o 3 de una vez, porque ya, ya van pasando los años y cada vez... felizmente no llegamos ahí. Y Rafael fue un niño muy querido, muy deseado. Obviamente un primer trimestre de mucha ansiedad porque por las pérdidas anteriores. Todos los días, o sea, esperas que pase algo. Y de mucha felicidad cuando finalmente pasas ese primer trimestre y te dicen que están todos los deditos, que están todos los pies, que es un niño sano, porque al final eso es lo que más importa en el mundo. Y el embarazo de Rafael fue un embarazo de un primer trimestre de mucha ansiedad, un par de meses de mucha felicidad y luego mucho miedo. Porque por varias razones yo quería mucho que mi hijo pudiera nacer de parto natural y en un ambiente lo más respetuoso posible por él. Sentía que acá los médicos empujaban mucho, en mi caso, a la cesárea. Sí, es muy intervencionista. Me sentía muy sola. Creo que antes de ser madre, yo soy una mujer yo salí de Portugal con 16 años, viví en Italia, viví en Venezuela, en Chile, en Estados Unidos, en España, sola, sin familia, hice amigos. Pero cuando ves que vas a ser mamá y que tienes otro ser humano dentro de ti, me sentía muy sola. Extrañaba a mi familia, a mi madre, a mi hermana, y quería mucho que nuestro hijo naciera en Portugal. Y Fernando no lo quería escuchar. A los pocos meses, cuando empezamos a tener conversas, empecé a sentir la mano de su familia cada vez más dentro de mi casa. Como que cada vez más cosas que jamás habían pasado antes de, pero mi mamá, o pero mi papá, o pero mi hermano, y a sentir que cada vez mi opinión importaba menos y que cada vez más querían que yo me transformara en alguien que no era. Porque en la familia de Fernando las mujeres no trabajan, no tienen autonomía. Digamos que hay una división de labores muy definida entre quien gana plata y hasta cierto punto termina mandando. El proveedor y la cuidadora, ¿no? El esquema tradicional. O sea, siento entonces de lo que tú me dices que fue en este periodo de embarazo, que es el periodo de convertirte en madre, que hubo una especie de mutación de la relación en la que aparecieron cosas que tú no habías visto antes. Exacto. Y te empezaste a sentir un poquito más como aislada, ¿no? Exacto. Y empecé a sentir que también coincidió en los primeros años que vivimos en Perú. Profesionalmente a mí me fue bastante bien y Fernando, aunque tuvo trabajo algunas veces, también estuvo acá un año desempleado, no le iba muy bien, o sea, estaba con dificultades. Y justo en 2018 consiguió un trabajo donde finalmente le empezó a ir bastante bien. Y creo que a la medida que profesionalmente se sentía
más seguro, como que sentía que podía imponer un poco más. También a la vez que sabía que yo como madre, porque siempre se lo había comentado, para mí era importante durante un tiempo dedicarme a mi hijo, a mis hijos. Entonces eran pequeñas cosas, pero en que yo cada vez más sentía que estaba entrando su familia por mi casa, que yo estaba muy sola. Bueno, definitivamente la maternidad es un momento que te vulnerabiliza y lo hemos hablado muchas veces en este espacio. Exacto. Te puede dar mucho poder, porque también descubres tu poder, pero también te sientes vulnerable y son momentos en los que quizás estos procesos de pareja pueden resultar incluso mucho más influyentes en una. ¿Y tu parto al final se dio en el Perú? Mi parto al final se dio acá, fue una experiencia muy traumática, porque un poco como te comentaba, sin ninguna razón, una semana antes, o sea, cuando ya estaba de 38 semanas, mi ginecólogo me dijo que tenía que ser cesárea, sin ninguna razón, me cambié de médico. El día en que entré en labor de parto, la médica que se suponía que no estaba contactable, el médico de urgencias me dejó tirada durante 5 horas con una, lo que yo creo que fue una epidural para caballo, porque yo no sentía absolutamente nada, dejé de tener contracciones. Cuando llegó la médica, yo ya estaba prácticamente... O sea, mi parto terminó siendo un parto vaginal, pero de natural no tuvo nada. Claro. O sea, es un parto vaginal muy intervenido. O sea, yo terminé muy maltratada físicamente. Mi hijo nació, ahora mirando hacia atrás, completamente drogado por la cantidad de epidural que llevó. El posparto fue muy complicado porque el niño, por varias razones, también porque nadie me ayudó con la lactancia, no agarró bien el pecho, me hizo heridas. O sea, semanas muy complicadas en que tú te quieres dedicar 100% a este niño, pero que... Y quieres hacerlo todo bien porque eres primera mamá y ser mamá es tu sueño y quieres hacerlo mejor por tu hijo, pero que el niño no sube de peso y que tú estás dolida y que te enfermas y que no tienes ayuda porque tu familia está al otro lado del océano y tu esposo que te dijo que te iba a apoyar a los 7 días de nacidos del niño ya está yendo a cócteles de trabajo y regresando a la 1 de la mañana a la casa. Que su familia cuando vienen es para dar trabajo más que para ayudar, nadie me trajo comida, nadie me cuidó al niño, o sea, me sentí completamente sola. Cada vez la comunicación con Fernando se vino complicando más. O sea, este posparto siguió confirmando o acelerando lo que todavía sentí en el embarazo, que fue una transformación total de la relación y del vínculo de ustedes. Exacto. Incluso a los pocos meses, te diría hasta las semanas de nacido de Rafael, me acuerdo de una pelea clarísimo en que tuve miedo, incluso tuve miedo de que hubiera violencia física, y en que Fernando me dijo, tú no te llevas a mi hijo a ningún lado. Y yo creo que fue ahí que me di cuenta que el día que yo siquiera intentara o pensara en dejarlo, que él me sacaría a mi hijo. Que después no lo quieres creer, pero yo creo que desde ese momento lo tuve clarísimo. Claro, es como que tú dices, no lo va a hacer, ha sido algo en el momento de la pelea, pero igual no puedes olvidar que te lo dijeron. Y te queda ahí. Y luego, cuando, te soy honesta, cuando estaba viendo la luz al final del túnel, porque decía, ya me voy a ir a estar con mi familia, me voy a ir a Portugal, no por ser Portugal, sino porque es donde está mi familia, mis amigos, mi vida pre-matrimonio, llegó el COVID. Y estuvimos encerrados 6 meses, muy complicado porque una situación de mucha conflictividad con un niño muy pequeño, y yo creo que cada mamá tiene su experiencia. Yo hice las cosas de forma muy distinta con mi primer hijo, pero con mi segundo hijo, y con Rafael creo que traté de seguir los libros y eso no me fue bien. Saben que estás
7 meses sin dormir y que ya estás... Sí, que te sientes terrible. Y creo que el COVID, creo que en parejas que tenían conflictos o que tenían violencia, el COVID creó un mayor aislamiento para las mujeres. Hay familias que lo vivieron como una experiencia maravillosa, que dicen, bueno, la pandemia fue horrible, pero me regaló tiempo un año, 2 años con mi familia, y hay mujeres que te dicen lo opuesto. Yo estaba encerrada y me encerró más y estaba desesperada, ¿no? Y creo que especialmente como una mamá primeriza, sí, en que ya te sentías muy sola de hace muchos meses, sí, fue muy difícil. Ahí en agosto de 2020 pudimos ir a Portugal, nos fuimos a vivir con mi hermano. ¿En este contexto que llegó tu segundo embarazo? ¿O cómo fue que llegó esto? Porque tú me dices como que la pareja no estaba tan bien, es más, te preocupaba bastante de lo que entiendo, pero al mismo tiempo no soltabas, ¿no? Era como, yo voy a arreglar las cosas, que Exacto. es lo que hacen muchas mujeres, la verdad también, ¿no? O sea, voy a poner de mi parte, me voy a sacrificar, yo voy a arreglar, lo voy a cambiar, ¿no? Y sobre todo si has tenido una experiencia pasada buena, dices, a ver, esto es un paréntesis, voy a luchar por mi familia, ¿no? Exacto. Una actitud muy femenina. Exacto. De las buenas chicas. Desde lo cultural, no digo que desde lo biológico, desde lo cultural. Sí. Pero igual se produce un segundo embarazo. ¿Cómo fue esto? Que fue totalmente querido. Sí. En este contexto, durante 2020, 21, que fue cuando Felipe fue concebido, pasamos bastante tiempo en Portugal y la relación mejoró bastante. Y a mí lo que eso me daba confianza o que me daba esperanza era, como te digo, o sea, desde el inicio como familia habíamos tenido esta promesa, este compromiso de irnos a vivir a España. Ok, entonces ustedes traen a Felipe al mundo, me cuentas que la relación había mejorado un poco en Portugal, ¿no? Algo. ¿Qué pasa después de ese momento que los hace llegar a ustedes a una especie de quiebre en la relación? Mira, lo que pasó fue Felipe, incluso antes de salir embarazada de Felipe, pasaron varias, porque ahí estábamos en Portugal, regresamos a Perú, pasaron varias cosas que me llevaron a pedir o a exigir a Fernando que buscáramos ayuda de terapeutas de familia que nos ayudaran. Porque los accesos de violencia eran cada vez más frecuentes. Era violencia verbal. Verbal, de respeto, cada vez había más falta de comunicación. Porque yo soy una persona que por mi experiencia de vida, yo no sé cómo gestionar la agresividad de otras personas. Yo crecí en un ambiente de mucha armonía, mucho respeto, mucha tranquilidad. Tampoco tendrías por qué saber gestionar la agresividad, o sea, no es una falta tuya. Exacto, pero digamos que al afrontar eso, yo como que me alejaba. Yo trataba de evitar el conflicto, lo cual en una pareja también no ayuda a que la comunicación se haga. Y una pareja sin comunicación poco a poco va dejando de ser una pareja. Igual reitero lo que dije, o sea, no pienso que tengas que saber comunicarte después de ser agredida, pero entiendo lo que me dices. Entonces, pero o sea, cada vez que me llamaba de loca o que me gritaba o que yo sentía que después de la puerta y de la pared podía ser yo la próxima, ¿no? Entonces eso... Bueno, pero eso ya es violencia psicológica, ya es violencia verbal, ¿no? Claro, pero ahí ya tienes un hijo y ya piensas... ¿A dónde me voy? ¿Cómo...? Y sigues con esta idea de el plan familiar era irnos a vivir a España. Si yo consigo un trabajo allá y logro que nos vayamos para allá, tal vez como familia logremos darle la vuelta. Ahí salí embarazada de Felipe y justo a los 3 meses, o sea, justo la misma semana que salí embarazada de Felipe, perdí mi trabajo en Estados Unidos. Okay. Y justo cuando cumplí 3 meses de embarazo de Felipe, que te dicen que todo está bien, me salió una súper oferta de trabajo en España. Pero una cosa que, si tú hablas con cualquier español, te dicen, eso no existe. Ese tipo de sueldo, con ese tipo de trabajo, con ese tipo de ambiente, en que puedes trabajar parcialmente virtual, o sea... Y yo dije, si no agarro este trabajo, voy a quedar desempleada el resto del embarazo, porque ¿quién te va a contratar 6 meses embarazada?
y después más un año de maternidad, y cada vez más me voy acercando al modelo familiar en que me quieren enchufar. Claro. En un modelo que quien controla todo es el hombre. Claro, viste esta oportunidad no solo como objetivamente buena, sino dentro de lo que tú estabas viviendo, dijiste, es una oportunidad, es una salvaguarda. Nos quedamos allá y el embarazo y el parto y el posparto de Felipe fue todo el opuesto de Rafael. Me sentí muy bien, me iba muy bien en el trabajo, me encantaba lo que hacía, estaba muy contenta. Rafael estaba yendo a la guardería en Portugal y le iba muy bien. Mi embarazo fue súper fácil. Mi parto fue maravilloso. Eso de que empiezas a sentir algo y al final de una hora el niño ya nació y no hubo epidural, no hubo... O sea, que duele, o sea, pero fue muy bueno, un parto muy fácil, un niño que nació con un peso muy bueno, que lactó al instante, que no hubo dolor, un niño feliz. Tú también estabas en tu lugar seguro, yo, estando en Portugal. Los meses después de que nació Felipe son de los más felices de mi vida. O sea, mis hijos y yo estábamos muy contentos, me sentía muy segura. Ahí nos venimos a Perú porque yo, por estar empleada en España, yo me tomé 13 meses de licencia de maternidad con Felipe, la mejor decisión de mi vida, no sé si es la mejor, pero una de las buenas, porque realmente los niños en esos primeros años necesitan mucho a sus madres. Pero digamos que yo no tenía una excusa para justificar que teníamos que quedarnos allá. Entonces nos regresamos, estuvimos en Perú unos 7 meses y ahí nos tocaba, a mí me tocaba reincorporarme, ya había pasado el COVID, ya tenía que ir a la oficina, no todos los días, pero con frecuencia. Además que yo tenía una posición de mucha responsabilidad, un equipo de más de 50 personas. Pero tú trabajabas para España. Sí. O sea, pero me dices que tenías que ir presencialmente. Claro, entonces cuando se acercó la fecha en que yo tenía que reincorporarme de la licencia de maternidad, yo dije, Fernando, jamás vamos a tener otra oportunidad tan buena de irnos. O sea, venimos con la excusa de que tenemos que pagar la maestría, de que tenemos que ahorrar, de que uno de nosotros tiene que tener trabajo en España. Este es el momento. Ya está, están esas condiciones. Están las condiciones y hasta más. O sea, yo he conseguido un trabajo en que podemos vivir como familia muy bien, sin cualquier preocupación económica. Claro. Y ya tenemos un buen colchón de ahorros. Pero creo que a ese punto ya se había vuelto más que eso. Yo creo que ya Fernando había tomado una decisión de que no quería irse, pero no lo asumía. Dicho eso, aceptó que nos mudábamos. En marzo de 2023 dejamos nuestro departamento en Lima, yo vendí muebles y yo me mudé con los niños a Madrid. O sea, alquilamos una vivienda familiar, sacamos carnés de residencia, médicos, todo. Pero Fernando no se mudó, él se quedó en Lima. Fernando me dijo, aún no tengo trabajo en España, no me gusta la idea de estar desempleado de nuevo, porque acuérdate que no deja de ser un hombre peruano que en los últimos 10 años había estado 3 años desempleado sin conseguir trabajo. Entonces y yo como mujer dije, entiendo que le dé miedo estar en esa situación también por su cultura, la forma como fue creado, etcétera. Tener 2 hermanos que ganan mucha plata, tienen posiciones de mucha senioridad acá en Perú y también había toda esa rivalidad familiar, por así decir. Entonces, lo que acordamos fue que durante un año yo estaría con los niños de Madrid y él iría más o menos una semana al mes mientras buscaba trabajo en España para mudarse apenas consiguiera trabajo. Entonces, tú te estabas yendo a España con los niños, pero no había ruptura ni de pareja ni familiar. Era simplemente, mientras sigo buscando mi trabajo en España, ustedes se van, yo encuentro trabajo y voy. Esa era la situación. O sea, había un acuerdo. Nos mudamos a España y... esto fue en marzo 2023. Y entre marzo 2023 y diciembre de 2023 tuve los mejores meses de mi matrimonio desde 2018. ¿A distancia? A distancia. Ok. Porque cuando estaba, Fernando en muchas cosas volvió a ser el Fernando de que yo me acordaba.
Creo que al estar lejos del ambiente de presión de su familia, de que el hombre es quien gana, el hombre es que tiene que decidir, el hombre es que tiene que mandar el proveedor, el hombre es fuerte, es el macho, se permitía ser el mismo. Y yo me volví a enamorar. Me volví a enamorar completamente. Volví a creer que había futuro para mi matrimonio. Volví a pensar que era posible. ¿Cómo llegan ustedes al punto, digamos, que conozco de tu historia, ¿no? En el que él viene a España y se los lleva? Habíamos decidido inscribir a nuestro hijo en un colegio que sigue el calendario norteamericano y que las clases empiezan en agosto. Y que nos dijeron, si quieren agarrar cupo, aún así el niño no venga varios meses, tienes que empezar a pagar desde agosto, o sea, sí o sí, pero además es cuando empieza, digamos, el año escolar. Entonces era una oportunidad para que Rafael pudiera conocer a su profesor, a sus amiguitos de clase, y que ya, aunque después estuviera en Madrid varios meses, cuando regresara, digamos en febrero, ya no era que entraba a una clase que todos se conocían y él no. O sea, por lo menos tenían memoria de él. Entonces el plan siempre fue eso. Teníamos pasajes comprados para el 4 de agosto. Yo iba a venir con los niños más o menos 1 mes y medio. Había tomado vacaciones yo para poder hacer la gestión del viaje más fácil. Y después me regresaría yo con los niños hasta Navidad y Fernando iría 1 vez al mes. Fernando decidió que no se quería arriesgar, que a lo mejor para él el matrimonio ya había terminado, porque sabía que yo no iba a conseguir aceptar el tipo de matrimonio que él quería tener acá en Perú. Y el 23 de julio llegó a Madrid, no hubo ninguna pelea, no hubo... Habíamos tenido una discusión 2 semanas antes, en que yo le había dicho que efectivamente las cosas no estaban bien y que creo que eso le dijo decir, espera, antes que ella lo haga, lo voy a hacer yo. Llegó el 23 de julio, todo muy bien, yo como tonta fui a comprar camarones, langostinos para la cena, o sea, la típica mujer que aunque las cosas están muy mal quiere complacer. Nos fuimos a dormir. El día siguiente era mi último día de trabajo, yo trabajé. ¿Último día de trabajo porque salían de vacaciones? Porque salíamos de vacaciones, justo había quedado un almuerzo con una amiga, porque el 25 de agosto es feriado en Madrid, de julio, es feriado en Madrid y toda la gente se va, porque agosto es imposible estar ahí. Y entonces esta amiga, si no la veía ese día, ya no la podía ver. Le dije, mira, Fernando, yo tengo almuerzo con Vanessa, por favor recoge a Rafael del colegio y nos vemos acá en la tarde. Y él, mientras yo almorzaba con mi amiga, escondió todos los documentos, o sea, me robó todos los documentos de la familia, escondió incluso mi pasaporte, montó los niños en el coche y se fue al aeropuerto. O sea, pasó a recoger a Rafael al colegio. Y se lo llevó al aeropuerto. Se lo llevó al aeropuerto y los metió en un vuelo hacia Bogotá. Y al pequeño lo tenía con él en la casa. Claro, porque el pequeño aún estaba en la casa con la señora que nos ayudaba. Porque al ser lactante aún le gustaba la cercanía conmigo y ya el plan era que en septiembre empezara en la guardería. Entonces se los llevó a Bogotá. Se los llevó. Ahora, yo llegué a mi casa sin saber nada de esto. Claro. Y además el día anterior no había sido conflictivo ni nada, había sido un día normal. O sea, de una pareja con problemas, pero... Pero bueno, normal dentro de todo, ¿no? La señora que nos ayuda en la casa en algún momento me dijo, señora Ana, habían unos juegos, que estaban una fiesta infantil que estaba acordada en el edificio, los niños no han llegado, yo estaba trabajando, porque de nuevo, dejando todas mis cosas para vacaciones. Empecé a llamar a Fernando, mandarle mensajes, no contestaba. Y me asusté mucho porque pensé que podían haber tenido un accidente. Claro. Entonces empecé a llamar a las clínicas, a la policía, dando la placa de mi coche, preguntando si había... Me decían que nada.
Pero a ver, esperas, dices, se habrá quedado sin batería, habrá llevado a los niños... O sea, no te piensas en estas cosas. Además, no imaginas que eso va a suceder. No. Porque esto es un mensaje que yo les quiero dar a todas las mamás, que es, yo no vi esto venir, porque todas nosotras pensamos que la persona con quien estamos no es capaz de hacer algo así. Pero mi experiencia a lo largo de los últimos 10 meses y todas las personas que he conocido me dice, es de las que pensamos que esto no nos va a pasar, que nos pasa. Claro. Y además la experiencia de violencia no tiene que ser radical para que suceda una cosa así. No. O sea, no tiene que esperar que, por ejemplo, sea violencia física para que suceda algo así. Yo empecé a buscar en la casa por alguna señal, una nota, algo. Me di cuenta que la mochila y la computadora de Fernando no estaban. Y ahí fue cuando entendí. Me fui a mi oficina donde tenía un folder con todos nuestros documentos y dentro del folder no había nada, sino un calcetín de Fernando. Y ahí me di cuenta de lo que había pasado. Me fui a la comisaría, denuncié, hice una denuncia de sustracción internacional, que en España es un crimen con hasta 5 años de cárcel. Y respectivamente de dónde viven las personas. O sea, podríamos haber sido turistas y no deja de ser un crimen. Y ahí lo único que la policía me pudo decir es que habían salido hacia Bogotá. O sea, yo en ese momento no sabía su destino final. O sea, no tenía ninguna información. Desesperada porque ni siquiera tenía mi pasaporte para venir atrás de los niños. Hablando con familia, con amigos, con toda la gente que podía, con el pecho reventando porque mi hijo no lactaba desde las 10 de la mañana. La memoria que tengo de esa noche es de por las 12 de la noche estar en la ducha como 1 hora extrayéndome leche porque no sabía qué más hacer para aliviarme. Recién el día siguiente, que obviamente no dormí esa noche, como a las 5 de la mañana de España recibí un mensaje de Fernando que decía: Ana, los niños están bien, cuando llegues acá hablamos. Acá a Lima. Yo asumí que era Lima, pero en ningún momento tuve prueba de ello. Y yo lo único que decía es: Fernando, yo no tengo mi pasaporte, yo no sé dónde estás, por favor, nada. Solo lo único que me dijo fue: yo no tengo tu pasaporte. Después de horas de buscarlo, o sea, sin dormir, con un nivel de sufrimiento como jamás había sentido en mi vida, encontramos mi pasaporte entre el colchón y la base de una de las camas, o sea, que había sido escondido. Hubo una amiga mía que vive en Barcelona que vino a ayudarme porque mi hermana vive en Madrid, pero justo esa semana estaba de vacaciones en Portugal. Entonces yo no tenía a nadie, estaba sola. Pasamos 5 horas en el aeropuerto de Barajas buscando a mi coche, porque Fernando ni siquiera me dijo dónde había dejado el coche, con 40 grados. Y apenas pude, o sea, y ese mismo día me informó la señora, cuando decidimos hacer este plan mixto, Fernando se alquiló un departamento acá en Lima, en Miraflores, donde cuando yo venía con los niños nos quedábamos ahí. Y tenía una señora que lo ayudaba en la casa. Y esa señora, que es una persona que conozco hace muchos años, me dijo: el portero me ha dicho que ni usted ni yo podemos entrar al departamento. Entonces yo me di cuenta que cuando llegara a Lima no iba a tener dónde quedarme. Y claro, no era una situación de que hay una pelea de pareja, vamos a conversar en la casa y vamos a ver qué hacemos. Porque yo cuando pasó esto digo, yo llego a Lima y conversaremos y a lo mejor me dice que ya los niños no pueden salir de Perú y yo acepto lo que sea con que tenga los niños. Con tal de estar con mis hijos. Con tal de estar con mis hijos. Y que mis hijos estén conmigo. O sea, yo no podía dejar de pensar en Felipe y lo que estaría sufriendo por haber sido separado de su madre, de quien jamás había sido separado y era lactante. Ni una noche, y era lactante. Claro. Además me di cuenta, aún estando en España, que Fernando me había bloqueado el acceso a una gran parte de nuestros ahorros en Estados Unidos y que todas las cuentas de Lima habían sido vaciadas. O sea que yo iba a llegar a Lima sin
tener dónde quedarme, sin plata, sin saber dónde estaban mis hijos. Y además, como era el 28 de julio, ninguna de las personas que yo conocía estaban en Lima. Todos habían salido. O sea, ha sido sumamente premeditado, ¿no? Todo no, premeditado. No es un golpe de qué sé yo, de cólera, etcétera. No. Y además, siento de lo que tú me dices que fuiste aterrizando, ¿no? Porque al inicio tú dices, se los llevó, vamos a conversar en Lima, en la casa. Claro. Después dices, ok, no voy a tener acceso a la casa. Después dices, no tengo acceso a dinero. O sea, empiezas a darte cuenta del escenario en el cual estabas realmente aterrizando, ¿no? Pero ahí aún... Y ahí digo, ok, le voy a pedir a mi hermano que vaya conmigo porque yo soy una mujer sola y yo no sé lo que me puede pasar. O sea, porque no es tan difícil hacer desaparecer a alguien. O sea, es... No, y el escenario ya se está poniendo muy feo. Entonces, y vino mi hermano conmigo, pero incluso ahí uno llega y tú dices, ya, voy a llegar y voy a llamar a Fernando y me va a contestar pero cada día pasan más cosas que te van diciendo cómo es posible que esto esté pasando. Porque llegas y llamas y escribes y no te contesta Fernando. Claro. Al final de 24 horas de desespero, de que vas a la casa donde él vivía, de que vas a la casa de la abuela, nadie te contesta. Empiezas a llamar a la familia de Fernando. Nadie te contesta. Y dices, uy, están todos en esto, no es solo él. Claro, tiene el apoyo de toda su familia, claro. De un padre que fue viceministro en el gobierno de Fujimori, de 2 hermanos que son gerentes generales de las principales empresas de Perú, de toda una familia que tiene un modus operando en que manda son los hombres. O sea, empiezas, el día siguiente escribes a los amigos, y te pasa un poco lo mismo. Ahí un poco distinto porque la mayor parte de la gente yo creo que honestamente no sabía, pero la mayor parte tampoco se quiso meter. O sea, tú les dices, hay 2 niños desaparecidos y es como que no pasa nada, a la excepción de algunas madres, o sea, esposas de amigos de Fernando que sí, hasta hoy me están ayudando, mujeres que me conocen y que saben perfectamente la madre que soy. Pero muy poco, y tú cada vez vas viendo la cosa. Ahí siguen pasando horas, 48, 72, 96, y sigues sin recibir respuesta de Fernando. Claro. Y empiezas a llamar a abogados. Y cuando empiezas a llamar a abogados, te das cuenta de que cada 3 que llamas, 2 han hablado con él hace semanas. Porque te dicen, perdona, no puedo hablar contigo porque tu esposo me ha consultado sobre este caso hace semanas. Tengo un conflicto de intereses. Conflicto de intereses. O sea, que dices, cada vez vas viendo más que hubo una planificación, que hubo una premeditación y que hay todo un plan para destruirte. Claro. O sea, yo estuve 6 días en Perú, en Lima, yendo a comisarías, yendo a fiscalías, yendo a juzgados, yendo a tocar a la puerta de la casa de gente, sin saber siquiera si mis hijos estaban en Perú. O sea, yo pensaba, mis hijos pueden estar en Tailandia, pueden estar... Claro, no tenías confirmación, no tenías certeza total de qué cosa estaba sucediendo. Nada. Ahí... Y el paisaje se ponía cada vez más sombrío para sombrío, ti. Porque además empiezas a hablar con abogados y empiezas a hablar con personas que te cuentan historias que tú no que tú jamás te imaginaste. Porque la amiga del amigo te empieza a decir, sí, mi amiga el año pasado el padre le secuestró a los hijos durante 8 meses y ella no los pudo ver. Wow. Empiezas a hablar al abogado que te dice, sí, la abogada con quien tú hablaste ayer me secuestró a mi hija durante 10 meses. O sea, y empiezas a ver un panorama legal que tú no conocías, que no podías imaginar que era posible o aceptable, de que efectivamente hay un sistema en que un padre o una madre puede perfectamente hacer desaparecer a sus hijos, ya sea para otra provincia de Perú, ya sea para otro país, ya sea... esconderlos, no siquiera esconderlos, meterlos dentro de la casa de la abuela y simplemente decirte, tú no puedes entrar y que tú puedes estar casi 1 año sin verlos. Claro. O sea, que eso no es... No es imposible. No es imposible y ni siquiera es todo dentro del marco legal normal.
obviamente empiezas a preocuparte muchísimo. Al final de estar en Perú... Esto fue julio del 2024. Correcto. Ahora estamos en mayo del 2025. Correcto. Esta situación, o sea, en un punto tú has podido confirmar que tus hijos sí estaban en Perú, pero claro. ¿Cómo ha sido, digamos, de forma resumida, este año para ti en el que no has tenido acceso a tus hijos, en el que has perdido, no sé si la tenencia, la custodia, claro. o de facto no los tengo, tienes. No tengo cualquier derecho a poder. ¿Cómo responde el sistema a esto, no? Porque creo que es, o sea, más allá de los actos individuales de tu ex, ¿qué dice el sistema, no? Al final de 8 días, mi ex me dijo para juntarme en un hotel de noche, en una zona de la ciudad que yo conocía poco. Fui con mucho miedo. Mi hermano no quería que yo fuera, porque temía realmente que me hicieran algo. Y básicamente me dijo, hola Ana, como si no hubiera pasado nada. ¿Quieres algo de tomar? Yo estaba que temblaba, que tenía escalofríos, que no dormía hace una semana. Y él parecía que había estado de vacaciones en Cancún. Pues Ana, ahora ya estás acá. O nos sentamos los dos y firmamos un acuerdo, como yo diga, o nunca más, o nos metemos por el sistema judicial peruano y nunca más ves a los niños. Yo te juro que en ese momento pensé que no sabía dónde estaba, no sabía qué estaba pasando. Pensé, digo, esto no me puede estar pasando. O sea, este año ha sido un año principalmente de momentos como ese, Constanza. De momentos en que dices, no es posible que en el siglo XXI esto le pueda pasar a una mujer en una democracia. O sea, y que nadie haga nada. Claro. Y que nadie haga nada. Doble shock. Es súper importante lo que dices, porque creo que el doble shock es, bueno, soy víctima de este tipo de violencia, soy víctima de una violencia vicaria de mi ex, pero después lo que sucede en el sistema es grave, porque además tu caso no es un caso aislado, que es una cosa que yo también quería traer para las otras mujeres, porque quizás quien te escucha dice, wow, tuvo pésima suerte, pero hay muchas mujeres, no solo en el Perú, sino en todos otros países, que tienen casos de sustracción de menores, como dices tú, ya sea internacional o nacional, en donde no solamente hay un agresor que sustrae a los hijos, sino que además el sistema, por subterfugios, no responde a favor de los niños. De los niños. Es que el tema es ese. Es que yo hasta podía entender, siendo mujer y no siendo idiota, y entendiendo cómo funcionan muchas cosas, que... Porque al inicio vas a la comisaría, vas a la fiscalía, vas a los juzgados y que te digan, ya, no, lo que te está pasando no es tanto... No es que te han pegado, no es que te han metido con un cuchillo y tú dices, ya, vale, aún... Yo siento que hubiera preferido que Fernando me hubiera pegado de lo que me está haciendo. Por supuesto. Pero ya. Es una agonía. Pero ¿cómo no se dan cuenta que esto es una violencia contra los niños? Claro, el interés superior del niño. La gente te mira, personas cuya trabajo, han jurado proteger a los menores, han jurado, su trabajo es proteger a niños inocentes que no se pueden defender. Y no ven a esto como una violencia. No, dicen, no, es que la jueza del juzgado 15 de Lima me dijo en la primera semana, yo no voy a poder hacer nada por tus hijos, porque yo para decir que hay violencia tengo que tener evaluaciones psicológicas. Y a niños menores de 7 años las evaluaciones psicológicas nunca detectan daño psicológico porque es imposible. Entonces, búscate otro camino porque yo no puedo hacer nada por tus hijos. Claro, y tú como madre escuchas esto y dices, la jueza especialista en casos de violencia contra menores en el juzgado de Lima, te dice, yo no puedo hacer nada. No es mi problema. Y tú quedas que dices, ¿qué hago? Regresando un poco al sumario y tratando de hacerte la vida más fácil. Estuve esos 8 días, a partir de ese día... estuve 15 días más sin saber dónde estaban mis hijos, o sea, seguían ocultos, pero los veía por videollamada cada 3 días más o menos. ¿En un espacio que tú podías reconocer? No, o sea, sabía que era un espacio que no era familiar ni a mí ni a los niños. Más bien, Rafael me decía, mamá, esta es nuestra nueva casa de Lima, como que le habían dicho que era una casa nueva. Entendía que estaba con Fernando y con su mamá, con su abuela, de los menores,
Hasta hoy no sé dónde estaban. Las primeras videollamadas eran de 1 o 2 minutos porque Felipe entraba en pánico y empezaba a llorar, a gritar porque quería tocarme. Y no entendía por qué no podía. Era un niño de 2 años, muy pequeño, era un bebé. Claro. Al final de más o menos 20 días de que pasó todo esto, Fernando se mudó a casa de su madre, con cámaras de seguridad extra, con personal de seguridad extra a la puerta. Yo iba todos los días a pedir para verlos, no me dejaban entrar, estaba ahí horas. Hasta que el 29 de agosto fui notificada que la jueza Josa Elvira Pérez, del 4º Juzgado de Lima, sin prueba de nada, había dado una tenencia provisional al padre de mis hijos. Con la justificación de que, 1, la señora es extranjera, por eso se los puede llevar del país, lo cual era completamente falso, porque ya había una orden de impedimento de salida de los niños del país. Y 2, el señor dice que la señora está loca. Wow. O sea, sin pruebas, sin nada. Yo cuando vi la demanda de tenencia de Fernando contra mí, le dije a mi abogada, Ana, pero acá hay docenas de mentiras. No son medias verdades, no son manipulaciones, son docenas de mentiras. ¿Cómo pueden hacer esto? Me dice, porque en Perú no hay ninguna consecuencia. Y además una cosa que yo quiero decir ahí es que, bueno, acá tú estabas siendo víctima de violencia vicaria, los niños también estaban siendo víctimas de violencia, pero no solo en estos tipos de violencia de género, sino en muchos otros de violencia de género, casos de violencia de género, las mujeres se enfrentan a operadores del sistema de justicia que no están capacitados en enfoque género. Entonces su forma de abordar estos temas no es especializada. Nada. Incluso cuando hablamos de jueces de familia y todo eso, ¿no? Entonces ve lo que te está pasando a ti, ve lo que le está pasando a los niños, se sigue un protocolo de una forma, digamos, muy burocrática, y es lo que es y punto, y no se ve cuál es realmente el nudo principal del problema, ¿no? Claro, y ahí yo quiero decir algo, que es, lo que yo me di cuenta es que incluso sin pruebas, los jueces, si tú haces una denuncia contra tu esposa o contra tu esposo, el padre de tus hijos, la madre de tus hijos, la forma como funciona el sistema, por definición, asumen que lo que tú estás diciendo es verdad. Y luego, la única forma que tienes de probar que es mentira, eres tú, que fuiste acusado injustamente, que tienes que probar que es mentira. O sea, la carga de la prueba está sobre ti. La carga está sobre ti. Pero además, los jueces de familia en Perú no deciden absolutamente nada de lo que yo he visto sin una evaluación psicológica o psiquiátrica del Instituto de Medicina Legal. La cola para esas evaluaciones es de, en promedio, 6 meses. Entonces, ya tienes 6 meses de violencia apoyada por el juez. Entonces, básicamente me estás diciendo que en este sistema pueden decir, 1, que tú estás loca, 2, recae sobre ti la carga de la prueba, de probar que no estás loca, pero para eso tienes que pasar por un peritaje para el cual hay 6 meses de espera, y además son peritos con bajos sueldos que son susceptibles de ser corrompidos. Exacto. Ese es el resumen. Eso es el resumen del panorama que yo les quiero decir a todas las madres del Perú. Si mañana el padre de vuestros hijos decide que se quiere divorciar, pero que no quiere pagar alimentos, o que quiere una custodia compartida, o que quiere una custodia total, o que quiere lo que sea, tiene un entorno legal e institucional que le permite bloquearles el acceso a vuestros hijos por meses, si no años, amparado por el sistema, y no hay nada que ustedes puedan hacer. Y aquí quiero también poner una información adicional que yo sé que no ha sido tu caso porque lo hemos conversado previamente, pero hay algo que se llama el SAP, que es el síndrome de alienación parental, que es un concepto que fue acuñado, si no me equivoco, por un psiquiatra norteamericano en los años 60, que es utilizado en muchos... A ver, vuelvo sobre mis palabras. Fue acuñado por este psiquiatra, pero es un concepto que no tiene validez científica, no es reconocido por la Asociación Americana de Psiquiatría, no es reconocido por la OMS, pero ha sido utilizado en muchos casos de violencia familiar por los violentadores, para decir que los niños han sido alienados por su madre,
que la madre básicamente, para decirlo en sencillo, les echó un lavado de cerebro y que por eso es que los niños rechazan constantemente al padre, ¿no? Porque en general son casos así de madre y padre, ¿no? Entonces que como han hecho un lavado de cerebro a los niños rechazan al padre, no quieren estar por el padre y que en realidad la maltratadora es la madre y los niños deben ser sustraídos a la madre. ¿Y por qué lo menciono? Porque a pesar de que este concepto no tiene ninguna validez científica, sigue siendo usado en el sistema de justicia como un argumento que algunos jueces aceptan para que los niños sean retirados de su madre. ¿Cómo describirías, en resumen, la situación en la que estás hoy y en la que están los niños? Hoy en día, mis hijos están hace más de 80 días retenidos ilegalmente en casa de su abuela. Durante los primeros 57 de estos días ni siquiera pudieron abrazar a su madre. Ahora sí me están viendo en promedio 1 o 2 veces por semana, pero solamente por 2 o 3 horas. De nuevo ahí encerrados, no pueden salir a la calle conmigo ni nada, y bajo en un ambiente de mucha intimidación y control. Mis hijos no están yendo al colegio. Mis hijos no están saliendo todos los días a la calle como deberían, a ver otras personas. Para tener salud mental, socialización. Nada. Están encerrados en un departamento con la abuela, con las nanas. Su padre sigue trabajando como si no pasara nada. Imagino que tendrá muy poco tiempo para ellos en el medio de su trabajo, más todos los procesos legales que tenemos en curso. Hay varios procesos legales en curso en este momento en que la decisión, si sale de acuerdo a la ley, si los jueces del Supremo Tribunal Constitucional o los jueces de la primera sala especializada de familia de Lima deciden cumplir la ley peruana, la decisión debería ser de entregarme inmediatamente a mis hijos, obviamente con un régimen de visitas para el padre, porque mis hijos tienen derechos a tener acceso a ambos padres antes que todo. Pero eso es lo que dice la ley. Porque acá esto no es un caso de custodia, esto no es un caso de tenencia. Esto ha habido una sustracción internacional que ha sido seguida durante 10 meses por una retención ilícita de 2 menores que aún no tienen la fuerza ni el desarrollo para poder defenderse a ellos mismos. Si mis hijos tuvieran 7, 8 años, 10 años, nada de esto estuviera pasando. Porque ellos ya hubieran dicho a su padre, me voy, quiero estar con mi mamá. Incluso mis hijos ya le han dicho eso a su padre millones de veces. Mi hijo Rafael, las últimas visitas, viene y me dice en secreto, mamá, tú esperas que papá salga en el coche, nos sigues y cuando lleguemos al parque, tú nos agarras y nos llevas para tu casa. Estos niños saben lo que quieren, pero nadie los escucha. Entonces, la situación en que estamos es muy complicada. Legalmente, finalmente, hemos llegado a instancias superiores que tienen la obligación de hacer cumplir la ley peruana. Y que yo espero que la estrategia de Fernando, de meter a la última hora al proceso personas como la doctora Lourdes Flores Nano o como la ex jueza Diana Moro Morey, con la única intención de influenciar las decisiones correctas, que no tenga impacto. Espero que no dé frutos y que el Poder Judicial peruano demuestre que los padres y las madres peruanas no pueden seguir con la ayuda y las recomendaciones de abogados sin escrúpulos, sustrayendo a sus hijos durante periodos indeterminados, de forma ilegal, sin tener ninguna consecuencia. Claro. Y bueno, entonces tú estás esperando esta respuesta por parte del Tribunal Constitucional o de la sala que me mencionabas, que ojalá sea realmente alineada con la ley peruana, porque la ley peruana te da la razón y determina Exacto. que los menores tienen que serte restituidos. Con derechos de visita del padre, sí, pero tienen que serte restituidos. Correcto.
por cuestiones de interés superior del niño. Exacto. Además, no es solo que tú los quieres tener porque tú los quieres tener, sino que se trata de su bienestar, ¿no? Se trata de su bienestar, pero también yo creo que es importante resaltar, porque yo a lo largo de 10 meses me he dado cuenta que en Perú hay una reacción muy permisiva en relación a este tipo de eventos, en que tú les dices a las personas, el padre de mis hijos me los ha llevado, y no es, ok, te los ha secuestrado. Es un crimen, es una cosa grave, eso tiene un impacto grave en los niños. Es, tienes que ver cómo concilias, Acá hay dos temas, hay un tema de que los niños tienen derecho a estar con su madre y con su padre, pero acá también hay una persona que a todas luces, incluso que ya lo ha admitido en declaraciones fiscales, ha cometido un crimen. Y hasta que el Poder Judicial peruano y la sociedad peruana no lo vean como un crimen y no lo castiguen como un crimen, mis hijos y todos los niños que están en este momento sustraídos y retenidos ilegalmente no van a ser los únicos ni los últimos. Esto va a seguir pasando a diario. Claro. Y a las personas que te escuchan, ¿qué cosa les quisieras dejar como mensaje y qué les pedirías también para que puedan apoyar tu caso? Mira, yo ahora mismo les pediría dos cosas. La primera, que si ven esto, si conocen el caso, hablen de ello, compartan, comenten, expresen su espanto, en español, en inglés se dice outrage, no sé bien cómo decirlo en español, su indignación con el hecho de que esto pueda estar pasando. No se callen, no dejen que las voces de mis hijos sean calladas. No normalicen. Por un lado que no se callen, o sea, no se olviden. Esto no es que pasó un día. Rafael y Felipe están viviendo esta tortura todos los días hace más de 10 meses. Comparten, hablen con sus vecinos, hablen con su familia. Cuando alguien les diga, pero ¿y qué ha hecho la madre para que el padre haga esto? Digan, esa no es la pregunta. Eso ni siquiera es una pregunta. Nadie puede hacer esto. O sea, sigan hablando del caso, sigan poniendo presión en las personas que sí tienen poder para devolverme a mis hijos, de que hagan lo correcto, de que cumplan la ley. Y segundo, les pido justo lo que tú decías, que es, no permitan que se siga normalizando. Cuando alguien les diga, el esposo de mi cuñado, o sea, ya sea hombre o mujer, incluso que sea una madre que decida divorciarse y se lleve a los niños, tiene que darle acceso a su padre. O sea, que la retención ilícita, porque yo entiendo que mi caso es relativamente único, porque el tema de la sustracción internacional no pasa a diario. Pero el tema de la retención ilícita entre padres en Perú pasa todos los días. Y no se habla porque las madres y los padres, que no son los que cometieron el crimen, que son los que son inocentes, terminan abdicando de sus derechos y de los derechos de sus hijos para poder verlos. Claro, con tal de concilian de cualquier forma. De cualquier forma. Y abdican de sus derechos, abdican de los derechos de sus hijos. A lo que la ley les da el derecho a la protección legal solamente para terminar con esta situación. Claro. El Poder Judicial peruano tiene la capacidad para dar la vuelta a esto. Los legisladores peruanos pueden hacerlo. Es una cuestión de voluntad. Pero es una cuestión de voluntad que solo se va a hacer cuando todos los peruanos que sepan de una historia de esta digan, eso es un secuestro, eso es un crimen, eso no puede pasar en Perú. Claro. Muchas gracias, Ana, por haber compartido con nosotras hoy día tu historia, que es una historia muy impactante, muy personal, y realmente estás en medio de ella, entonces sé que hay una carga emocional enorme detrás de dar una entrevista así, volver a contar las historias, volver a contar el caso, pero esperamos que esto llegue a los oídos de muchas mujeres que puedan, como dices tú, apoyar tu caso, no normalizar, no dejar morir, poner presión en redes sociales, en medios de comunicación, y también aprender mucho de tu caso, porque creo que nos has dado mucha información valiosa que le puede servir a cualquier mujer que pueda atravesar una situación así o que puede conocer a alguien que atraviesa una situación así.
Te deseo lo mejor, te doy todo mi apoyo. Espero que el fallo de la justicia sea favorable a tu caso, según la ley peruana. Y te mando un fuerte abrazo para ti y para los niños. Gracias a ti, Constanza. Es el fin de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.